Empecemos con este relato. Desde el primer día en nuestra nueva casa de alquiler, algo en el aire sentía fuera de lugar. Mi esposa, Emma, y yo estábamos emocionados por empezar este nuevo capítulo en nuestras vidas, pero la calidez de nuestro hogar se veía ensombrecida por la presencia inquietante de nuestro arrendador, el señor Winters. Inicialmente, el señor Winters parecía el epítome del arrendador perfecto. Amable, siempre dispuesto a ayudar y con un conocimiento enciclopédico sobre la historia de la casa. Nos regaló una botella de vino como bienvenida y nos aseguró que estaría disponible para cualquier cosa que necesitáramos. Pero había algo en su sonrisa, una sombra detrás de sus ojos que me hacía sentir incómodo. A medida que los días se convertían en semanas, los gestos amables del señor Winters comenzaron a tomar un tono más siniestro. Dejaba notas en nuestra puerta recordándonos de tareas menores, como no dejar las luces encendidas por la noche o asegurarnos de que las ventanas estuvieran cerradas. Al principio, lo tomamos como señales de su dedicación, pero pronto las notas se volvieron más frecuentes y su tono más imperativo. Una noche, Emma encontró una de nuestras fotos de boda desplazada de su lugar habitual en la sala de estar. Juraba que la había dejado en el estante de libros. Cuando confrontamos al señor Winters, se disculpó profusamente, alegando haber entrado para realizar una reparación urgente y haberla movido accidentalmente. Queríamos creerle, pero algo en la forma en que evitaba nuestro contacto visual nos decía que no estaba diciendo toda la verdad. La tensión creció cuando comenzamos a notar ruidos extraños por la noche. Pasos en el ático, el crujir de las tablas del piso fuera de nuestra habitación. El señor Winters aseguraba que eran los sonidos normales de una casa antigua asentándose. Pero entonces, ¿por qué parecían tan deliberados, tan calculados? Fue Emma quien descubrió la verdad. Mientras buscaba herramientas en el sótano para arreglar una silla rota, encontró una puerta oculta detrás de una estantería. Detrás de ella había decenas de carpetas, cada una etiquetada con el nombre de un inquilino anterior. Fotos, notas sobre hábitos diarios, incluso grabaciones de nuestras conversaciones. Nos quedamos helados. El señor Winters no era el amable arrendador que pretendía ser. Era un psicópata que nos había estado acechando desde el momento en que pusimos un pie en la casa. Nos enfrentamos a un dilema moral insondable. ¿Deberíamos enfrentarlo sabiendo que podría ser peligroso? ¿Deberíamos ir a la policía aun cuando parte de la evidencia implicaba que había entrado ilegalmente en nuestro hogar? ¿Cómo podíamos protegernos, sabiendo que el hombre que tenía las llaves de nuestra casa era capaz de tales actos? Optamos por la cautela, documentando todo y planeando ir a la policía en secreto. Pero esa noche el señor Winters vino a nuestra puerta, sonriendo como siempre. «Espero que estén disfrutando de la casa», dijo, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «Recuerden, siempre estoy aquí para lo que necesiten». Fue en ese momento, bajo la fría luz de la luna, que comprendí el verdadero terror de nuestra situación. Estábamos atrapados en una red tejida por un hombre que conocía cada rincón de nuestro hogar mejor que nosotros mismos. Un hombre que se deleitaba con el control y el miedo. Esta no es solo una historia sobre un arrendador y sus inquilinos. Es una advertencia sobre la delgada línea entre la seguridad y la obsesión, y sobre el peligro que se esconde detrás de la fachada de la normalidad. Mientras planeamos nuestro próximo movimiento, una pregunta nos atormenta en la oscuridad de la noche. ¿Cómo te escapas de una prisión cuando el carcelero tiene la llave de tu mente? No voy a detallar cómo logramos escapar de las garras del señor Winters. Esa historia está llena de momentos que prefiero dejar en el pasado, donde pertenecen. Pero de algo pueden estar seguros. El señor Winters no volverá a hostigar a nadie nunca más. Disfruta del siguiente relato. Me llamo Daniel, y esta es la historia de cómo mi familia y yo alquilamos la casa que solía pertenecer a un famoso asesino en serie, una verdad que descubrimos de la manera más aterradora posible. Todo comenzó con una mudanza llena de optimismo. Después de meses de buscar, mi esposa, Lucía, y yo finalmente encontramos una casa que parecía perfecta para nuestra pequeña familia, que incluía a nuestra hija de 5 años, Sofía. Era una casa antigua, con carácter y un amplio jardín, ubicada en un tranquilo barrio suburbano. El precio de alquiler era sorprendentemente asequible para su tamaño y ubicación, lo que lo vimos como una bendición. Ignorábamos por completo la oscura historia que se ocultaba tras sus muros. Los primeros días en la casa transcurrieron sin incidentes. Nos dedicamos a desempacar, decorar y adaptarnos a nuestro nuevo entorno.
Sin embargo, una noche, mientras explorábamos el ático en busca de espacio adicional para guardar algunas cajas, hicimos un descubrimiento escalofriante. Detrás de una serie de paneles mal ajustados en la pared, encontramos una habitación secreta. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías, pero no eran fotos familiares comunes. Eran imágenes de un hombre que no conocíamos, sonriendo, posando. Pero lo que heló nuestra sangre fue darse cuenta de que en muchas de estas fotos aparecía con sus víctimas antes de que fueran asesinadas. Lo supimos porque cada foto estaba meticulosamente etiquetada con nombres, fechas y, en algunos casos, detalles macabros de sus crímenes. En el centro de esta macabra galería había un artículo de periódico enmarcado que confirmaba nuestras peores sospechas. El hombre de las fotografías era el anterior propietario de la casa, un asesino en serie cuyos crímenes habían aterrorizado a la comunidad años atrás. Lucía y yo nos miramos, el pánico reflejado en nuestros rostros. Sofía, afortunadamente, estaba abajo, ajena al horror que acabábamos de descubrir. En ese momento, una sensación de urgencia se apoderó de nosotros. No podíamos quedarnos ni un minuto más en esa casa. Empacamos lo esencial, tomamos a Sofía y salimos de la casa bajo la cobertura de la noche. Mientras nos alejábamos, no podía evitar sentirme observado, como si el espíritu del asesino aún residiera en la casa, sonriendo por haber compartido su macabro secreto con nosotros. La idea de que el peligro aún no había pasado y de que podríamos haber sido sus próximas víctimas nos perseguía. En los días siguientes, mientras nos alojábamos temporalmente en un hotel, nuestra prioridad fue buscar un nuevo lugar para vivir. Contactamos a la policía para informar sobre nuestro hallazgo, aunque parte de mí temía que pudieran no creernos o, peor aún, que el asesino tuviera cómplices aún libres que podrían buscarnos por haber descubierto su secreto. Después de nuestra huida precipitada, la investigación policial tomó un giro aún más oscuro y personal. Lo que descubrieron nos dejó helados. El dueño de la casa, el hombre con quien habíamos firmado nuestro contrato de alquiler, era en realidad el mismo asesino en serie que habíamos visto sonriente en esas fotografías. Había cambiado su nombre y alterado su apariencia lo suficiente como para eludir el radar de las autoridades y de cualquiera que pudiera haber conectado su pasado con su presente. La casa no solo había sido su antiguo terreno de caza, sino que también se había convertido en su escondite perfecto. Al enterarnos de esta verdad, una ola de terror nos invadió. Durante el tiempo que vivimos en la casa, estuvimos bajo el mismo techo que un monstruo, compartiendo nuestro día a día con alguien que había arrebatado innumerables vidas sin el menor remordimiento. La sonrisa amable con la que nos recibió el día de nuestra mudanza tomó un nuevo significado, uno macabro y lleno de posibles intenciones ocultas. Reflexionando sobre los momentos pasados en esa casa, me di cuenta de que tal vez estuvimos al borde del abismo. Los pequeños detalles que inicialmente pasamos por alto, el excesivo interés del arrendador por nuestros horarios, su insistencia en que la seguridad de la casa era su máxima prioridad, las visitas inesperadas bajo pretextos benignos, cobraron un nuevo sentido, revelando la siniestra vigilancia de un depredador acechando a su próxima presa. Este descubrimiento puso nuestra experiencia en una luz completamente nueva. La casa no solo había sido el escenario de crímenes pasados, sino que también estuvo a punto de convertirse en el lugar de nuestros propios horrores. La idea de que nuestras vidas corrieron un peligro inminente mientras vivíamos allí, ignorantes del peligro que nos rodeaba, nos marcó profundamente. Disfruta del siguiente relato. Hace un año, buscando un escape de la rutina y un lugar donde desconectar, encontré en Airbnb una casa que parecía sacada de un sueño. Ubicada al lado de un lago sereno y prometiendo tranquilidad a un precio sorprendentemente económico, no dudé en reservarla para pasar una semana con mi familia. Mi esposa, Gabriela, y nuestros 2 hijos, Lucas y Martina, compartían mi entusiasmo. Sin embargo, lo que esperábamos que fuera nuestro refugio se convirtió en el escenario de una pesadilla. La casa era tal como se mostraba en las fotos, espaciosa, con una vista impresionante del lago y rodeada de naturaleza. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del entorno. Fue en la tercera noche cuando todo cambió. Pasada la medianoche, mientras todos dormíamos, fuimos despertados abruptamente por el sonido de la puerta principal siendo derribada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grupo de hombres armados y enmascarados irrumpió en la casa.
Nos ordenaron que no gritáramos y que nos mantuviéramos tranquilos, asegurándonos que no nos harían daño si seguíamos sus instrucciones. El miedo que sentimos en ese momento era indescriptible. Estar a merced de desconocidos en nuestra propia casa de alquiler era algo que nunca habíamos imaginado. Los intrusos se comunicaban entre sí por radios, usando un lenguaje codificado que nos era imposible entender. «Águila ha aterrizado, esperamos a cisne en la aurora», decían, o «la cosecha es abundante, el granero se llena al amanecer». Estas frases, sin sentido para nosotros, evidenciaban una operación cuidadosamente planificada y nos hacían temer lo peor. Nos ordenaron actuar como si todo fuera normal, una petición absurda dadas las circunstancias. Aunque intentábamos mantener la calma por el bien de nuestros hijos, la tensión era intensa. ¿Cómo se supone que una familia, arrancada abruptamente de la seguridad de un sueño profundo por la invasión de hombres armados, continúe como si nada ocurriera? Pero, mirando los ojos de Lucas y Martina, reflejos de un miedo inocente que me cortaba el aliento, supe que debíamos intentarlo. Por ellos, Ana y yo fingimos una calma que estaba lejos de sentir, susurrándoles que todo iba a estar bien, aunque nuestras propias mentes estuvieran inundadas de dudas y temores. Con el amanecer pudimos ver a través de las ventanas cómo un avión pequeño aterrizaba en el lago. Los hombres salieron a recibirlo, descargando varios sacos del avión y cargándolos rápidamente en un camión que apareció poco después. Todo sucedió con una eficiencia escalofriante. Claramente, no era la primera vez que realizaban esta operación. Antes de irse, uno de los criminales se acercó y nos advirtió que no lo siguiéramos y que esperáramos hasta el mediodía para irnos. Para asegurarse de que cumpliéramos, dispararon a las llantas de mi auto, dejándonos varados y completamente vulnerables. El mensaje era claro, sabían que tenían el control total de la situación. Una vez se fueron, el silencio que quedó fue ensordecedor. Nos abrazamos, aliviados de estar vivos pero aterrados por lo que acabábamos de vivir. La espera hasta el mediodía se sintió eterna, cada minuto cargado de ansiedad y miedo de que regresaran. Al fin, cuando el reloj marcó la hora acordada, tomamos nuestras cosas, dejamos la casa atrás y caminamos hasta el pueblo más cercano, donde pedimos ayuda. La policía llegó, pero los criminales ya estaban lejos, dejándonos solo con nuestro relato y un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Este incidente nos cambió para siempre. Aprendimos de la manera más dura que lugares que parecen ser refugios de paz pueden esconder historias y peligros que nunca podríamos imaginar. La casa junto al lago, que prometía ser un sueño, se convirtió en el escenario de nuestra peor pesadilla. Aunque el tiempo ha pasado, el eco de aquellas voces en la radio y el sonido de los disparos aún resuenan en mi mente. Recordatorios constantes de la noche en que nuestra búsqueda de tranquilidad nos llevó al borde del abismo. Disfruta del siguiente relato. Mi nombre es Diego, y lo que voy a contarles es la historia de cómo mi familia y yo sobrevivimos a lo que debía ser un retiro tranquilo en el campo y que se convirtió en una pesadilla que nos puso al borde de la muerte. Todo comenzó con una decisión aparentemente inocente: alquilar una casa de campo a un precio moderado para escapar del ruido y la rutina de la ciudad. Nunca imaginé que esa decisión nos llevaría a enfrentarnos cara a cara con el horror absoluto. El lugar tenía un encanto rústico, rodeado de naturaleza, y prometía ser el espacio perfecto para desconectar. Sin embargo, desde el momento en que llegamos, algo en el ambiente nos hizo sentir inquietos. Las caras de los vecinos no eran amigables. Más bien, sus miradas esquivas y gestos cerrados nos hicieron preguntarnos si realmente éramos bienvenidos. Nuestro primer día allí, decidimos ignorar esa sensación de malestar y salir a explorar los alrededores. Al salir, nos encontramos con una visión macabra: un conejo colgado en nuestra puerta. Lo tomamos como una mala broma, intentando no darle mayor importancia, y continuamos con nuestro plan de ir a pescar, esperando que la naturaleza nos ayudara a relajarnos y olvidar este mal comienzo. Al regresar, el desasosiego que habíamos intentado dejar atrás se intensificó. Alguien había entrado en la casa durante nuestra ausencia. Todas nuestras pertenencias estaban revueltas, como si hubieran sido buscadas con urgencia. La invasión a nuestra privacidad nos dejó un sabor amargo y una sensación de vulnerabilidad que no pudimos sacudirnos.
Busqué respuestas en una señora que vivía enfrente, esperando que pudiera ofrecernos alguna explicación, o al menos alguna palabra de consuelo. Sin embargo, se negó a contestar, cerrando la puerta en mi cara con un gesto que dejó claro que no estaba interesada en ayudarnos. La barrera invisible entre nosotros y la comunidad se hizo palpable, y la paranoia comenzó a crecer dentro de mí. Mi hermana, preocupada, contactó a su hermano, mi cuñado, quien era policía. Su reacción fue todo menos tranquilizadora. Nos informó que habíamos alquilado una casa en una de las zonas más peligrosas de la región, hogar de criminales y escenario de constantes tiroteos entre 3 bandas rivales. Su asombro ante nuestra ignorancia resonó en mi mente. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? El mea culpa no se hizo esperar. La culpa de no haber investigado más sobre el lugar pesaba sobre mí como una losa. Mi cuñado prometió coordinar un escuadrón de extracción para sacarnos de allí, una medida que en ese momento me pareció excesiva, casi surrealista. Nos instó a permanecer dentro de la casa y no salir hasta las 8 de la noche, cuando él vendría por nosotros. Las horas que siguieron fueron las más largas y aterradoras de nuestras vidas. A las 4 de la tarde, la pesadilla que mi cuñado había descrito se materializó. Un grupo armado rompió la puerta de nuestra casa y un tiroteo estalló entre 2 bandas rivales. Los disparos, los gritos, el caos, era como estar en medio de una zona de guerra. Allí estábamos, acurrucados en el suelo, bajo las sombras que proyectaban las camas en la penumbra de la habitación. El aire se había llenado de un silencio opresivo, roto solo por el distante eco de disparos que, aunque lejanos, resonaban con la claridad de una amenaza inminente. La madera fría contra nuestras espaldas y el polvo que flotaba en los haces de luz que se colaban por las rendijas de las ventanas cerradas se convirtieron en nuestro nuevo entorno, uno cargado de tensión y temor. Mis manos, temblorosas y frías, encontraron las de Ana, buscando en ese contacto un consuelo, un recordatorio de que no estábamos solos en esta pesadilla. Nuestros dedos se entrelazaron con fuerza, compartiendo el miedo y la determinación de protegernos a cualquier costo. Los niños, a nuestro lado, se aferraban a nosotros, sus pequeños cuerpos temblando no solo por el frío que se había colado en la casa, sino también por el terror que esta situación les había impuesto. Lucas, intentando ser valiente, susurraba palabras de consuelo a su hermana menor, Martina, quien tenía los ojos muy abiertos, reflejando cada destello de luz como si en ellos pudiera encontrar alguna respuesta. En ese confinamiento forzado, bajo las camas que una vez nos prometieron descanso, el tiempo se distorsionó. Los segundos se alargaban hasta convertirse en eternidades, cada minuto una hora, cada hora un día. El mundo exterior había dejado de existir, reducido a nada más que los sonidos de una violencia que nos rodeaba, pero de la que, por ahora, estábamos a salvo. Cada disparo que retumbaba en la distancia nos hacía encoger aún más, intentando hacernos invisibles, inaudibles, inalcanzables. El miedo nos había convertido en estatuas vivientes, respirando apenas lo suficiente para seguir vivos, moviéndonos solo cuando el temblor involuntario de nuestros cuerpos lo exigía. La impotencia era, quizás, el sentimiento más difícil de soportar. Como padre, mi instinto primordial era proteger a mi familia, asegurar su seguridad y bienestar por encima de todo. Sin embargo, en aquel momento, reducido a un simple espectador de nuestra propia vulnerabilidad, la sensación de no poder hacer nada era abrumadora. Cada vez que los disparos se intensificaban, una ola de desesperación me invadía. La idea de que si aquellos proyectiles encontraban su camino hacia nosotros, mi capacidad para defender a los míos era prácticamente nula. Nos manteníamos en silencio, hablando solo a través de miradas y apretones de manos, comunicando en ese lenguaje silencioso nuestro amor, nuestro miedo, nuestra esperanza de que, de alguna manera, sobreviviríamos a esta prueba. Ana y yo intercambiábamos miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra. Te amo, lo siento, ojalá hubiera elegido otro lugar. Protege a los niños. Eran confesiones mudas, promesas y despedidas que esperábamos no tener que cumplir. Así, debajo de las camas, en un rincón olvidado de una casa de campo que se suponía sería nuestro santuario, esperamos. Esperamos por un rescate que parecía improbable, por un final que no nos atrevíamos a imaginar, por una calma que se sentía como un sueño lejano. En ese espacio reducido, mi familia y yo nos enfrentamos a la fragilidad de nuestra existencia, a la fortaleza de nuestro vínculo y a la incertidumbre de no saber si veríamos un nuevo amanecer juntos. Finalmente, a las 8 de la noche, escuchamos el sonido de los vehículos acercándose. No era cualquier vehículo, eran tanquetas blindadas de la policía.
Mi cuñado apareció, indicándonos que era seguro salir. Corrimos hacia un auto blindado y en cuanto nos alejamos, los mejores segundos de mi vida se desplegaron ante mí. Fue en ese momento, alejándonos de la casa y del peligro, que sentí que mi familia y yo volvíamos a nacer. Mientras el auto aceleraba, alejándonos de aquel infierno, no pude evitar mirar a través de la ventana trasera hacia la casa que había sido nuestro refugio y ahora era el escenario de una pesadilla. La adrenalina aún recorría mi cuerpo y aunque estábamos a salvo, el alivio no llegaba. Mis manos temblaban, mi respiración era agitada y el abrazo de Ana, junto a los rostros pálidos de Lucas y Martina en el espejo retrovisor, eran los únicos anclajes a la realidad que me quedaban. El viaje de regreso a la ciudad fue en silencio. Cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, procesando lo que habíamos vivido y lo cerca que estuvimos de no contarlo. Mi cuñado, desde el asiento del conductor, nos miraba ocasionalmente por el espejo, su expresión seria, casi culpable, como si de alguna manera sintiera que podría haber hecho más para prevenir nuestro encuentro con la muerte. Llegamos al último relato. Mi nombre es Camilo, y esta es la historia de cómo nuestra búsqueda de un nuevo comienzo en el centro de la ciudad se convirtió en una pesadilla que desafió nuestra percepción de la seguridad, la privacidad y la cordura. Mi esposa, Macarena, y yo nos mudamos a un apartamento del centro, buscando estar más cerca de nuestros trabajos y del vibrante pulso urbano. Lo que encontramos fue algo que nunca podríamos haber anticipado, una obsesión que amenazó con destruirnos. El apartamento era perfecto para nosotros, un refugio moderno y acogedor en medio del ajetreo de la ciudad. Nuestro vecino, al que llamaré Javier para esta historia, vivía en el piso de al lado. Desde el principio se mostró increíblemente atento. Nos recibió con una calidez que, en ese momento, interpretamos como la amabilidad típica de alguien que simplemente estaba feliz de tener nuevos vecinos. Nos ofreció su ayuda para lo que necesitáramos, desde recomendaciones sobre los mejores lugares para comer hasta consejos sobre la vida en el barrio. Javier parecía el vecino ideal. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento amistoso comenzó a revelar una naturaleza más siniestra. Lo que inicialmente consideramos gestos de amabilidad comenzaron a sentirse como invasiones a nuestra privacidad. Javier se aparecía sin anunciarse, siempre con alguna excusa para ver a Macarena, ya fuera para ofrecerle algún plato que había cocinado o para preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Su interés en ella se volvió cada vez más evidente y perturbador. Lo que verdaderamente marcó el inicio de nuestra pesadilla fue cuando Macarena encontró una carta de Javier debajo de nuestra puerta. No era una simple nota de vecindad, era una declaración de amor obsesiva en la que detallaba cómo la había estado observando y lo mucho que significaba para él. La carta destilaba una desesperación y una posesividad que nos helaron la sangre. Intentamos hablar con Javier, establecer límites claros, explicarle que su comportamiento era inapropiado y que debía detenerse. Sin embargo, lejos de retroceder, su obsesión solo se intensificó. Comenzamos a notar cosas fuera de lugar en nuestro apartamento, señales de que alguien había estado allí mientras estábamos fuera. Macarena estaba segura de que era Javier, que había encontrado la manera de entrar sin nuestro consentimiento. La situación escaló una noche cuando volvimos a casa para encontrar a Javier sentado en nuestro sofá esperando a Macarena. Su excusa fue que había entrado para dejarle otra carta porque pensaba que la anterior no había sido suficiente para expresar sus sentimientos. Fue en ese momento cuando comprendimos que estábamos lidiando con alguien dispuesto a todo para mantenernos cerca, alguien que no respetaba las más básicas normas de privacidad y seguridad. Desesperados, llamamos a la policía, pero sin evidencia concreta de un delito, poco pudieron hacer más allá de advertirle a Javier que mantuviera su distancia. La situación se había vuelto insostenible. Vivíamos con el miedo constante de encontrar a Javier en cualquier esquina, obsesionado con Macarena hasta el punto de la locura. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde cuando regresamos del trabajo para encontrar nuestra puerta abierta. Dentro, todas nuestras fotos, especialmente las de Macarena, habían sido desfiguradas. Javier había traspasado todos los límites imaginables. Esa noche decidimos que no podíamos seguir viviendo así. Era evidente que nuestra casa, nuestro supuesto refugio, se había convertido en el escenario de una obsesión peligrosa. Nos mudamos de inmediato, dejando atrás el apartamento y a Javier.
Aunque la distancia nos ha dado seguridad, la experiencia nos ha dejado cicatrices profundas. Nos recordó de manera dolorosa que la privacidad y la seguridad son a menudo ilusiones frágiles, especialmente en entornos urbanos densamente poblados donde las vidas se entrelazan tan estrechamente. Ahora, vivimos con una mayor cautela, siempre conscientes de lo delgadas que pueden ser las barreras entre nosotros y aquellos que podrían obsesionarse con invadir nuestras vidas. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.